Bienvenido a nuestro canal, donde informamos de las noticias militares de todo el mundo. Hoy nos adentramos en un momento crucial del conflicto en curso. Cómo Rusia perdió la mayor batalla de tanques de la guerra. El épico enfrentamiento, que tuvo lugar en Vuhledar, una pequeña ciudad minera de carbón situada a 64,373 metros al sureste de Donetsk, se convirtió en un punto de inflexión con consecuencias de largo alcance. Durante 3 semanas de intensos combates, las fuerzas rusas sufrieron una derrota devastadora, perdiendo más de 130 tanques y vehículos blindados. La aplastante derrota obligó a Putin a abandonar la tradicional guerra de tanques, un enfoque profundamente arraigado en la historia militar rusa, y a confiar en cambio en los asaltos masivos de infantería. ¿Fue este el principio de la caída de Putin? ¿Cómo modificará esta devastadora derrota el curso de la guerra? Siga con nosotros el desglose de los acontecimientos clave, las estrategias y las implicaciones de esta dramática batalla, y explore lo que significa para el futuro de Rusia en el conflicto. Batalla de Vuhledar. La batalla de Vuhledar demostró una vez más que el ejército ruso tiene algunos problemas graves que no se solucionarán pronto. Vuhledar. Hasta el propio nombre tiene un aire tenebroso y tenebroso a lo El Señor de los Anillos. Y con razón. He aquí por qué. Aunque Vuhledar ha sido escenario de pequeños enfrentamientos y bombardeos desde el inicio de la invasión, la batalla principal por la ciudad comenzó el 24 de enero de 2023. Esa noche, Rusia comenzó a lanzar asaltos contra las posiciones ucranianas que rápidamente se convertirían en un devastador asedio de 3 semanas que demostró los fracasos rusos. En ese momento, Ucrania seguía esperando la llegada de sofisticados tanques occidentales, como el Abrams estadounidense y el Leopard 2 alemán. Los blindados de reemplazo rusos llegaron antes, pero durante su primer despliegue en Vuhledar fueron diezmados. Sin una potencia de fuego superior, esta vez los ucranianos se vieron obligados a confiar una vez más en la estrategia y la táctica. Gran parte de las 3 semanas siguieron el mismo patrón. Batallas campales de tanques a lo largo de caminos de tierra y líneas de árboles, con los rusos intentando avanzar en columnas y los ucranianos disparándoles desde posiciones defensivas ocultas. Si esto te suena familiar, puede que sea porque Rusia adoptó el mismo terrible enfoque cuando intentó tomar Kiev el año pasado, lo que le costó cientos de tanques. Los comandantes rusos no aprendieron mucho de aquella catástrofe y cometieron el mismo error esta vez, avanzando con sus columnas de tanques desprotegidas hacia emboscadas. Entonces, ¿cómo se produjo esta última vergüenza para Putin? Dado que el terreno alrededor de Vuhledar es difícil de defender, ya que consiste principalmente en llanuras abiertas y bosques ligeros, no es ideal para detener un asalto de gran envergadura. Teorías de la guerra de armas combinadas. Pero los ucranianos utilizaron el terreno a su favor y aplicaron doctrinas de guerra de armas combinadas, que los planificadores de guerra rusos no han captado. La clave de la victoria ucraniana en la batalla de Vuhledar estuvo en obligar a Rusia a luchar en sus términos. Esto significaba limitar el campo de batalla y obligar a las tropas rusas a atacar donde Ucrania quería. Para ello, el ejército ucraniano colocó cientos de tanques y minas antipersona en los campos de las afueras de Vuhledar. Debido a la llanura del terreno y a la falta de cobertura, cualquier barredora de minas rusa era inmediatamente atacada con fuego de artillería. Pero las tropas ucranianas no se limitaron a colocar minas por todas partes. En su lugar, dejaron pasillos despejados entre los campos de minas, solo lo suficientemente grandes como para que pasaran 2 o 3 tanques rusos a la vez. Si los tanques se apartaban del camino despejado, corrían el riesgo de que les volaran las bandas de rodadura y quedaran expuestos a los ataques de la artillería. Pero en lugar de intentar un enfoque alternativo para evitar las minas, los comandantes rusos cometieron uno de los errores más básicos en toda la guerra: atacar exactamente donde su enemigo quería que lo hicieran. Cuando los comandantes rusos ordenaron a sus tanques entrar en combate por estos caminos sin minas a las afueras de Vuhledar, los dejaron increíblemente vulnerables a las mismas emboscadas que los ucranianos han empleado desde el comienzo de la invasión. Escondidos en posiciones cubiertas cerca de las columnas de tanques, los equipos de cazacarros ucranianos colocaron misiles antitanque a ambos lados de la zona de ataque, sin activar las minas antitanque.
Estos equipos pudieron atravesar los campos minados y atrincherarse en posiciones estratégicas, a menudo ocultos en arbustos o edificios abandonados. Stugner P. Desde allí podían disparar y retirarse sin apenas temor a ser alcanzados por el fuego de los tanques. Las principales herramientas empleadas por Ucrania en esta fase de la emboscada eran el Stugner P, de fabricación nacional, y el Javelin, de fabricación estadounidense. Ambos mortíferos misiles antitanque UATGM. El Stugner P, a veces llamado SCI, es un sistema menos avanzado, pero puede ser muy potente contra tanques desafortunados. El Stugner es algo tosco. Pesa unos 27 kilogramos y se guía manualmente, lo que obliga al operador a mantener la línea de visión sobre el objetivo mientras el misil está en vuelo. Pero incluso con estas limitaciones, el Stugner ha demostrado que puede ser letal, con un alcance de hasta 0,9 metros y ojivas tándem antitanque o fragmentarias, de alto explosivo, capaces de penetrar el blindaje compuesto de los tanques modernos. El Javelin ha demostrado tener aún más éxito en la destrucción de tanques rusos. Fabricado por los gigantes estadounidenses de la defensa Raytheon y Lockheed Martin, el Javelin tiene un alcance efectivo de más de 2,438 metros y emplea un sistema de puntería de disparar y olvidar, que permite a su operador huir a un lugar seguro después de disparar. Una vez en vuelo, el misil Javelin se fija en la firma infrarroja de su objetivo y vuela en uno de los dos modos de vuelo, ataque superior o ataque directo. Aunque su modo de ataque directo es similar al Stugner, el modo de ataque superior de la Javelin ha demostrado ser el más mortífero contra los tanques rusos. En esta configuración, el misil se desplaza en un arco alto, descendiendo sobre la parte superior de la sección menos protegida del tanque, justo por encima de su cañón. Al igual que el Stugner, el Javelin también cuenta con una carga de ojiva en tándem, que utiliza una pequeña explosión inicial para penetrar cientos de milímetros de blindaje, mientras que la segunda carga crea un cono de metal deformado superplásticamente, que puede destrozar el interior de un tanque como si fuera papel. Ambos sistemas ATGM tuvieron un buen uso fuera de Volodar. Tácticas de aproximación a tanques y artillería. Entre los responsables se encontraba el teniente Vladislav Bayek, subcomandante del primer batallón mecanizado de la 72ª Brigada de Ucrania, que infligió gran parte de los daños a los blindados rusos. Desde un búnker en Volodar, el teniente Bayek utilizó un dron para detectar la primera columna de 15 tanques y vehículos blindados rusos. «Estábamos preparados», dijo. «Sabíamos que algo así ocurriría». Los oficiales rusos, por su parte, claramente no lo sabían. El teniente Bayek esperó a que los tanques estuvieran alineados entre los campos minados antes de ordenar una emboscada relámpago con la orden «A la batalla». Los operadores de Stugner y Javelin, escondidos en las líneas de árboles a lo largo de los campos, abrieron fuego, al igual que las posiciones de artillería ocultas más alejadas de la carretera, utilizando obuses americanos M777 y franceses Caesar. A cada equipo se le asignó una sección diferente de la columna rusa sobre la que disparar, centrándose primero en los vehículos delanteros y traseros, para crear un cuello de botella. El resultado fue devastador. Los tanques de la columna intentaron girar y escapar de la emboscada, pero explotaron en el arcén cargado de minas de la carretera. A su vez, cada vehículo destruido dificultaba la huida del resto de la columna, ya que los vehículos reventados formaban su barricada. En ese momento, la artillería ucraniana abría fuego contra los tanques atrapados, eliminando a los rusos que intentaban huir de sus vehículos atrapados. El resultado era la destrucción. Durante 3 semanas este patrón se repitió, con Rusia perdiendo cada vez más tanques y artillerías increíblemente, negándose a cambiar de táctica. En un momento dado, los tanques rusos quedaron tan atascados que los ucranianos pudieron incluso solicitar un ataque con un sistema de cohetes HIMARS, normalmente eficaz solo contra objetivos fijos como depósitos de municiones. Ucrania también hizo un excelente uso de sus propios tanques más antiguos. Como no podían superar a los blindados rusos de frente, los ucranianos excavaron sus tanques en posiciones defensivas ocultas. Algunos se ocultaron con arbustos y redes de camuflaje, mientras que otros se enterraron en el suelo, dejando solo sus torretas. Aunque no eran eficaces contra las municiones de ataque superior,
Estas posiciones defensivas excavadas aumentaban drásticamente la capacidad de supervivencia de los tanques ucranianos frente al fuego frontal. Y como los ucranianos sabían exactamente por dónde avanzarían las columnas de tanques rusas, pudieron vigilar toda la aproximación de sus tanques y artillería ocultos. Esto les permitió realizar ataques sobre puntos de tiro predeterminados, con altos niveles de precisión, y no malgastar su limitada munición durante cada emboscada. Las tripulaciones de los tanques ucranianos también utilizaron una serie de tácticas extremadamente inteligentes para resolver los problemas y evitar que sus posiciones fueran detectadas. Los tanques no podían esperar con los motores encendidos sin delatarse por la firma térmica o el ruido del motor, sino que necesitaban mantenerse calientes para encenderse rápidamente para el combate. Así que los ucranianos colocaron calentadores de queroseno junto a sus motores para mantener los tanques listos para entrar en combate de un momento a otro. Del mismo modo, sus posiciones ocultas significaban que muchas tripulaciones de tanques ucranianos no tenían línea de visión de sus objetivos, por lo que improvisaron utilizando operadores de drones para avistar sus ataques. Esto también añadió un nivel extra de confusión a las ya desconcertadas fuerzas rusas, ya que sus líneas de frente fueron bombardeadas con fuego de tanques invisibles. Sus tanques no podían localizar dónde devolver el fuego, lo que les dejaba prácticamente ciegos e indefensos. Si las columnas rusas lograban escapar de las minas, las ametralladoras antitanque, la artillería y las posiciones ocultas de los tanques, Ucrania se limitaba a utilizar drones para desplazar sus posiciones de fuego hacia las tropas y vehículos que huían. Y a los tanques que consiguieran retirarse a través de la zona de destrucción, les esperaba otra sorpresa mortal. En uno de sus recientes envíos de ayuda militar, Estados Unidos suministró a Ucrania hasta 10.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros especialmente modificados, cada uno de ellos cargado con 9 minas antitanque individuales y un detonador magnético, conocidas como sistemas remotos de minas antiblindaje o RAMS, Remote Anti-Armor Mine Systems. Estas terroríficas armas se utilizaron para acabar con los tanques rusos supervivientes. Cuando una columna en fuga salía por la retaguardia de la zona de destrucción, otro grupo de artilleros ucranianos ocultos abría fuego sobre su retaguardia, atrapándolos de nuevo con una lluvia de minas antitanque. Al emplear esta estrategia una y otra vez contra los rusos que se negaban a intentar otros enfoques, se puede ver cómo los defensores ucranianos destruyeron más de 100 tanques y vehículos blindados en cuestión de semanas en los alrededores de Volodar. Tras unas cuantas emboscadas exitosas, también quedó claro para los comandantes ucranianos que los rusos se estaban quedando sin tripulaciones y comandantes de tanques experimentados. Un comandante de tanque ruso capturado en las afueras de Volodar resultó ser un médico, que había recibido un breve curso intensivo y luego había sido enviado al frente. Dado que para manejar con éxito incluso un tanque antiguo se necesitan varios meses de entrenamiento especializado, había pocas probabilidades de que el antiguo médico hiciera otra cosa que dejarse matar o capturar. Y esto no fue algo aislado, sino un patrón que se repetía. Casi todos los oficiales rusos capturados cerca de Volodar tenían poca o ninguna experiencia en combate. E increíblemente, las tripulaciones de tanques que comandaban estos oficiales parecían estar aún más verdes. La mayoría estaban formadas por reclutas recientes que, en el mejor de los casos, tenían una familiaridad pasajera con el vehículo que estaban manejando. Esta asombrosa falta de personal cualificado, aunque nada sorprendente, es otra señal de que el esfuerzo bélico ruso se está desmoronando. Rusia perdió a casi todas sus tripulaciones de tanques experimentadas en la primavera de 2022, durante el desastroso asalto a Kiev. El limitado número que sobrevivió a esas primeras emboscadas fue enviado de vuelta al este del país, ya que Putin limitó su esfuerzo bélico. Pero esos supervivientes volvieron a ser diezmados durante la contraofensiva ucraniana del pasado otoño, que tuvo un gran éxito. Durante ese periodo, la más selecta de las unidades de tanques rusas que quedaban, el primer ejército de tanques de la Guardia, fue casi destruido en las afueras de la ciudad septentrional de Liman. Se trataba de la fuerza de tanques rusa mejor entrenada y equipada que operaba en Ucrania y se suponía que iba a mantener fácilmente el territorio capturado.
teniendo en cuenta que ni siquiera esta unidad de élite estaba a la altura de las circunstancias. No es de extrañar que a las tropas rusas enviadas a Volodar les haya ido tan mal. Esto contrasta fuertemente con las fuerzas ucranianas, muchas de las cuales estaban verdes y aterrorizadas cuando fueron reclutadas o se ofrecieron voluntarias para defender su país el pasado febrero. Aunque muchos de los que defendían Volodar eran reclutas relativamente recientes, aprendieron sobre la marcha y no cometieron el mismo error 2 veces. La mayoría de las tripulaciones de tanques más experimentadas de Ucrania se encuentran actualmente en otros lugares de Europa del Este, aprendiendo a manejar los avanzados tanques Leopard 2 y M1 Abrams. Sin embargo, incluso las tropas relativamente inexpertas que defendían Volodar fueron capaces de lograr otra asombrosa victoria. Se trata de un indicio bastante claro de que la guerra se ha decantado decisivamente a favor de Ucrania, tanto en términos de equipamiento como de personal. También es otro recordatorio de lo pobres que están resultando la doctrina y la planificación militares rusas, ya que ni los oficiales de campo ni los altos mandos militares parecen capaces de aprender de los errores del pasado. Dificultades en la estructura del ejército ruso. Es probable que parte de esta dificultad provenga de la propia estructura del ejército ruso, que se compone de múltiples partes con mandos independientes. Esta falta de una estructura de mando unificada ha asolado a Rusia durante años y parece ser, al menos en parte, la razón por la que no se advierte a los nuevos reclutas de que no caigan en emboscadas evidentes. Del mismo modo, las tropas experimentadas que en teoría deberían encabezar un asalto de este tipo parecen estar en mucha peor forma de lo esperado. Un reciente informe de inteligencia del Reino Unido descubrió que Rusia envió otra unidad de élite, la 155 Brigada de Infantería Naval, a los combates en torno a Volodar. Se supone que esta fuerza está entre las más mortíferas de Rusia y fue utilizada en las mayores batallas del año pasado, pero la 155 sufrió tantas pérdidas que, incluso antes de Volodar, se encontraba en su tercera reposición de personal desde el comienzo de la guerra. Como resultado, esta fuerza de combate supuestamente de primera clase está ahora compuesta en su mayor parte por nuevos reclutas. A esta disfunción se añade el hecho de que el 155 no estaba siendo enviado al combate en conjunto, sino dividido en unidades más pequeñas e integradas en otros comandos. En lugar del efecto deseado de aumentar la preparación para el combate de otras unidades, la decisión simplemente hizo que el 155 fuera totalmente ineficaz. Tampoco ayuda el hecho de que Rusia se esté quedando rápidamente sin municiones guiadas de precisión y otros suministros de guerra. Como resultado, las fuerzas rusas fueron incapaces de eliminar la artillería ucraniana y las posiciones ATGM antes de su asalto a Volodar, asumiendo que podrían forzar su entrada en la ciudad a pesar de todo. Otra razón de los repetidos fracasos de Rusia en Volodar y en otros lugares tiene que ver con su uso intensivo de contratistas militares privados, o PMC. La más notoria de ellas es el Grupo Wagner, dirigido por Yevgeny Prigozhin, hombre de confianza de Putin. La confianza de Putin en Wagner y otros grupos, así como la corrupción rampante en Rusia, ha llevado a un escenario en el que unos y otros compiten directamente por el botín de guerra. Volodar está cerca de 2 enormes minas de carbón, una de las principales razones por las que Rusia ha gastado tanto tiempo y sangre intentando tomar la ciudad, pero dado que sus recursos probablemente solo se entregarían a una PMC, existe un fuerte incentivo para luchar por el botín. Así pues, en Volodar, el ejército oficial ruso, el Grupo Wagner y la PMC Patriot, controlada directamente por el ministro de Defensa Sergei Shoigu, han estado compitiendo por hacerse con la ciudad. Como consecuencia, ninguno de estos grupos compartió información sobre las posibles emboscadas, esperando cada uno que el otro se llevara la mayor parte de las bajas, dejándoles vía libre para apoderarse de la ciudad y saquearla. Controlar los casi 70 millones de toneladas de carbón que hay bajo Volodar haría a Prigozhin o a Shoigu mucho más ricos de lo que son actualmente, dándoles una razón multimillonaria para no cooperar. Por supuesto, esta dinámica no es buena para una fuerza de combate eficaz y ha dejado a Rusia en una importante desventaja informativa.
El fracaso ruso en Volodar tiene también otra dimensión política. Está claro para casi todo el mundo, excepto para los rusos, que lo más inteligente habría sido trasladarse a otro lugar y evitar la posibilidad de minas y emboscadas. Sin embargo, los comandantes rusos han insistido en extraños asaltos campales, posiblemente debido a la desesperada necesidad de Putin de obtener una victoria política. En todos los lugares donde las fuerzas rusas se han visto obligadas a detenerse, la importancia política de no dar la impresión de perder una batalla ha llegado a pesar, más que la importancia estratégica de retirarse y maniobrar alrededor de las defensas estáticas. Hacerlo sería otra señal de debilidad, especialmente para los partidarios más duros de Putin de la invasión. Pero incluso así, tras la asombrosa derrota de Volodar, empiezan a aparecer grietas. Los blogueros militares rusos, un grupo vocalmente favorable a la guerra, han criticado ferozmente los interminables y fallidos asaltos con tanques. Grey Zone, un canal de telegramas cercano al grupo Wagner, publicó a principios de marzo que los familiares de los muertos se inclinan casi por el asesinato y la venganza de sangre contra el general que estaba al mando en Volodar. Y aunque las Fuerzas Armadas ucranianas pueden alegrarse de la asombrosa incompetencia rusa, nunca debemos olvidar el terrible precio pagado por lugares como Volodar. Al final del asalto ruso en febrero, el teniente de alcalde de la ciudad declaró que Volodar estaba destruida, con el 100% de los edificios dañados. De los 15,000 habitantes originales de la ciudad, quedan menos de 500. La mayoría acampados en las ruinas y recogiendo agua de lluvia para beber, aunque no cabe duda de que la batalla fue una victoria táctica para Ucrania. También es cierto que pasarán muchos años antes de que se pueda reconstruir nada. La guerra se está decantando a favor de Ucrania, y con cada nuevo revés, Rusia se encuentra en una posición más difícil. La cuestión es si Volodar será el punto de inflexión crucial que determinará el resultado de este conflicto. Puede que los repetidos reveses y las fuertes pérdidas estén aplastando poco a poco las ambiciones de Putin, pero aún quedan muchas incógnitas. ¿Cree que Rusia encontrará la forma de dar la vuelta a la situación? ¿O seguirá sufriendo pérdidas aún mayores? Esperamos su respuesta en los comentarios. Y si quieres estar al día de los últimos acontecimientos y análisis militares en profundidad, no dejes de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un detalle.